Nuevos billetes, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 y 20.000. Inclusión, Copey propone a la empresa privada en la recuperación del país. Anuncios, nuevas medidas en materia cambiaria se conocerán este martes. Crítica, José Guerra desestima decisiones tomadas por la OPEP. Denuncia, Bielma Mora asegura que el alza del dólar obedece a mafias especulativas. Derrota, primer ministro italiano renuncia tras resultados del referéndum. Picaron adelante, Zamora tomó ventaja en la final del fútbol nacional. Virreina Valeria Vespol se coronó como Miss Supranacional 2016. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Buenas tardes, Néstor Brito y Milagros Zambrano. Estamos listos para llevarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El 15 de diciembre comenzarán a circular las nuevas monedas y billetes en todo el país. El Banco Central de Venezuela, en coordinación con el Ejecutivo Nacional, anunció la emisión de los billetes de 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 y 500, mientras las monedas que comenzarán a circular serán de 10 bolívares, 50 y 100. De esta manera, 6 nuevos billetes y 3 nuevas monedas se sumarán al actual cono monetario nacional. Pedro Pablo Fernández, el dirigente del partido Copey, aseguró que es necesario cambiar el modelo petrolero e incluir al sector privado en la producción para que el país se pueda salir de la crisis que afronta. Fernández aseveró que el gobierno no puede seguir subsidiando a la industria petrolera. Calificó como preocupante la situación que se vive en las refinerías de la península de Paraguaná. La refinería más grande del mundo, el complejo que comprende Amuay y Cardón, está produciendo un 40% de su capacidad. No puede el Estado financiar más la inversión petrolera que hace falta, pero además la producción también ha caído. A su juicio, se debe atender el problema urgentemente para poder desarrollar la economía. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, informó que mañana 6 de diciembre el Gobierno Nacional anunciará medidas en materia cambiaria para contrarrestar la reciente subida del dólar paralelo y los ataques que, a su juicio, ha sufrido PDVSA por parte de empresas financieras internacionales. Faría aseguró que las nuevas políticas trazarán una línea de acción integradora de independencia y desarrollo. El ministro denunció que la página web Dollar Today ataca directamente a la moneda nacional para afectar la capacidad de compra real de los trabajadores y la capacidad financiera del Estado venezolano. A su vez, el ministro señaló que el año 2017 será de recuperación económica y estabilización de indicadores como la inflación y la especulación, con lo cual el problema de abastecimiento quedará resuelto progresivamente. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, informó que los empresarios pertenecientes a la federación aún no han sido convocados a la reunión del próximo martes en el Consejo Nacional de la Economía propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Martínez enfatizó que Fedecámaras se mantiene a la espera de una invitación oficial para participar en esta reunión pautada para el 6 de diciembre. Con respecto a la ampliación del cono monetario, el presidente de Fedecámaras calificó de acertada la decisión del Ejecutivo, acotando que de esta manera debió haberse tomado hace más de un año, cuando la inflación nacional mostraba indicios de un repunte. El Consejo Nacional de Economía Productiva presentó al presidente Nicolás Maduro nuevas propuestas para mejorar la economía del país, entre las que destacaron un nuevo aumento al precio de la gasolina y la apertura de casas de cambio. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de la República, fue el encargado de leer las propuestas durante la reunión celebrada el pasado sábado en Miraflores, quien además propuso activar la zona económica especial y revisar las reglas económicas que tiene Colombia. Se hizo planteamientos como la necesidad de un convenio cambiario que enfrente la resolución esta número 8 de Colombia, el aumento, necesidad de aumentar el combustible, lo que tiene que ser con vender otros productos a precio de dólares o a precio de peso con el valor que tiene en la frontera, activar la zona económica especial como fuerza, activar las casas cambiarias,
Y hay un conjunto de normas que tiene el gobierno colombiano que tendríamos que nosotros revisarlas para verlas de gobierno a gobierno. Isturiz planteó además la necesidad de realizar una jornada de trabajo con la Asociación Bancaria para evitar nuevos ataques cibernéticos al sistema de transacciones financieras de pago por tarjeta de débito y crédito de los bancos del país. Lilian Tintori, María Antonia de López y Mitze de Ledesma se encadenaron frente al Vaticano exigiendo la libertad de los denominados presos políticos. Tintori aseguró tener fe en que el Vaticano logre ser mediador para superar la grave crisis que a su juicio afecta la libertad de todo el pueblo venezolano. Agregó que esperan que el próximo 6 de diciembre se generen resultados en la mesa de diálogo y sean liberados todos los dirigentes privados de libertad, como fue acordado entre gobierno y oposición. El gobierno nacional aseguró que quieren imponerle una fraudulenta suspensión como Estado tras la decisión de 4 países del Mercosur de suspender a Venezuela del organismo. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza la acción y añade que la sanción no tiene sustento legal válido y carece de procedimiento jurídico. Por todo esto, el gobierno venezolano exige a Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay que dejen de eludir los procedimientos legales y se aboquen al cumplimiento del mecanismo de negociaciones directas contemplado en el Tratado de Olivos para la solución de las controversias como mecanismo de diálogo y negociación política. Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, calificó como una vergüenza internacional la expulsión de Venezuela del Mercado Común del Sur, Mercosur. A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser el culpable de esta salida abrupta de esta organización, debido a que en ningún momento cumplieron con los principios y postulados de la misma. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, Fuertes protestas. cientos de brasileños se pronunciaron en contra de la corrupción. Los detalles en breve. Amigos, continuamos con las informaciones. El diputado y economista José Guerra aseguró que las medidas tomadas por la OPEP para recortar la producción de petróleo no representará una mejora en los ingresos de divisas en el país. El diputado argumentó que actualmente PDVSA cuenta con 150.000 trabajadores y produce 2.300.000 barriles diarios, mientras otras empresas del sector como Saudi Aramco producen más de 10 millones de barriles diarios con tan solo 66.000 empleados. Guerra lamentó la decisión del Banco Central de Venezuela de ampliar el cono monetario, ya que a su juicio esta medida indica que la inflación nacional aumentará significativamente en el año 2017. Según Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, es la oposición la que obtiene resultados favorables de Dollar Today. Además, recalcó que la inflación en el país ha sido inducida. El diputado considera que una posible liberación del control de cambio en Venezuela sería negativo. El control cambiario en Venezuela es una medida política y no económica, porque la eliminación llevaría implícito que nos quemen las reservas internacionales y acabar con el Estado. Están locos, están poseídos de 1000 demonios, lo que quieren es sangre, lo que quieren es muerto, lo que quieren es caos, lo que quieren es desasosiego para ellos, sobre ello tratar de ser gobierno. Y vea, pueblo venezolano, los niveles que tienen estas personas, el talante democrático, el talante ético, el talante moral, que no le importa la vida de los ciudadanos, que lo que quieren es el poder por el poder. Carreño indicó que no van a complacer las exigencias que pide la oposición en la mesa de diálogo. Los acuerdos que no se cumplen, adelantar las elecciones, votar a los rectores del CNE y luego que se voten, entonces ir a un proceso electoral. La mesa de diálogo no es supraconstitucional, no está por encima de la Constitución. El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro Ramón Guillermo Aveledo, expresó que de fracasar las negociaciones en la mesa de diálogo aumentará la incertidumbre que se vive en el país. Si el diálogo fracasa, será como ha ocurrido con el que se bloqueen los caminos para el revocatorio, el que se cierren las rutas electorales, que aumenta la incertidumbre, y eso tiene un efecto negativo también en la vida de los venezolanos y en la economía venezolana. Aquí lo importante es que haya vías de solución para la crisis política, porque la crisis política es la piedra de tranca que está afectando la crisis económica.
Abeledo señaló que el aumento en el precio del dólar paralelo se debe a la desconfianza que se tiene en el país. Ese dólar no es negro, como dicen dólar negro, ese dólar es rojo. Es rojo porque está asociado a las políticas públicas que el gobierno ha adelantado, a las políticas de controles excesivos, discrecionales y desordenados que han hecho que la economía se empobrezca y que disminuya entonces la oferta de bienes. Es rojo también porque por el gasto público desordenado y por la corrupción se han agotado las divisas y ahora escasean mucho más. Por otra parte, señaló que el país necesita volver a confiar en un CNE imparcial y expresó que la designación de los nuevos 2 rectores debe ser consensuada. Lo que necesita el país ahorita es un CNE en el que todo el mundo confíe. Esta es una oportunidad y hacer la elección por consenso, hacer la elección de mutuo acuerdo ayudaría a eso, ayudaría a la salida electoral, que es lo que va a transmitir confianza a los venezolanos. Abeledo defendió la gestión de la Asamblea Nacional y expresó que el TSJ es quien se encuentra en desacato a la Constitución por excederse en sus funciones. Este fin de semana, solo en Caracas habrían ocurrido 25 muertes violentas. Un joven de 25 años de edad fue asesinado en la urbanización Los Palos Grandes. Renick Xavier Teixeira, según vecinos de la zona donde ocurrió el suceso, fue el asesinado tras oponer resistencia al robo cuando se encontraba en el restaurante Rey David, propiedad de su padre. Se conoció que vivía fuera de Venezuela y estaba de vacaciones en el país. Habitantes de Chacao están consternados por el crimen. Yo escuché, yo digo, pero la gente está peleando o algo. Yo bajé y el vigilante me dijo que habían disparado al hijo de Rey David. En otro caso, un hombre de 62 años fue encontrado sin vida dentro del edificio Lourdes de la avenida Fuerzas Armadas aquí en Caracas. Versiones extraoficiales señalan que el cuerpo tenía varias heridas por arma blanca. La policía científica investiga. También se conoció que un octogenario murió de un golpe en la cabeza en Plaza Venezuela. Fue asesinado un barbero en Catia y detienen a 3 hombres en Apure por extorsionar a un coordinador de los CLAP. Y al menos 18 presos se fugaron de la Policía Nacional Bolivariana en Aragua. Amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso continuamos con más información. Ya venimos. Continuamos. El diputado Rosmith Mantilla y la señora Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, se encadenaron en la Anunciatura Apostólica para exigir la liberación de los llamados presos políticos. Lirio Pérez nos amplía los detalles. Gracias, buenas tardes. El parlamentario y la madre de la joven fallecida durante protestas iniciaron esta acción faltando un día para la tercera cita entre gobierno y oposición en el marco del diálogo. Parientes de los detenidos los apoyaron. Queremos seriedad de parte de este gobierno, un poco, si es que todavía tiene algo de seriedad, que cumpla con su palabra. Ellos saben muy bien que en esa mesa de diálogo y en todo momento se habló de la liberación de los presos políticos. Exigimos hoy que lo cumplan y queremos darle el respaldo al Vaticano, que sepa que nosotros familiares estamos con ellos y estamos con el pueblo de Venezuela solicitando la libertad de nuestros familiares. Diputados y familiares se reunieron con el nuncio Aldo Giordano, a quien le pidieron mediar para que vuelvan a la libertad más de 100 detenidos por razones políticas. El encadenamiento persistirá hasta ver resultados concretos. Así dijeron. Es nuestro aporte a la emisión meridiana. Continúen con más de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Lirio. Y el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, presentará hoy su dimisión ante el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, luego de la victoria del no en el referendo para una reforma constitucional. Durante una rueda de prensa, Renzi asumió todas las responsabilidades de la derrota y señaló que quienes respaldaron el no deben presentar ahora propuestas claras. En la consulta popular del pasado domingo, el rechazo alcanzó casi 60%, mientras que el sí quedó en 40%. De esta manera, más de 19 millones de italianos indicaron estar en contra de la reforma en un referendo que alcanzó casi 70% de participación. La propuesta de Renzi incluía retirar capacidad legislativa al Senado y recortar el número de parlamentarios y otros puestos oficiales.
El mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Ben Carson como secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. El ex rival de Trump en las primarias republicanas es un neurocirujano retirado que se convierte así en la primera selección afroamericana para el gabinete del magnate. En un comunicado, el republicano señaló que Carson tiene una mente brillante y es un apasionado del fortalecimiento de comunidades y familias. Por otro lado, Trump arremetió contra China en medio de las críticas por mantener una conversación telefónica con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a través de Twitter. Trump cuestionó algunas decisiones de China que a su juicio no fueron consultadas con Estados Unidos. Ante esto, el gobierno chino advirtió que la única manera de mantener la actual cooperación entre ambos países es el respeto de Washington con el principio de una sola China. Y ascendió a 36 el número de fallecidos tras el incendio que arrasó el pasado viernes un almacén en el que se celebraba un concierto de música electrónica en Oakland, California. Como consecuencia de las llamas, el techo del edificio de 2 plantas, conocido como el Barco Fantasma de Oakland, se derrumbó, lo que ha dificultado las labores de rescate. Las autoridades reportaron que el número de víctimas podría aumentar. Hasta el momento no se han establecido las causas del incendio que se propagó por toda la construcción. Más de 70 bomberos participaron en la extinción del fuego, considerado el más grave que haya sufrido la ciudad en su historia. Al cumplirse una semana del accidente aéreo en el que fallecieron 71 personas cerca de Medellín, Colombia, los brasileños dieron sepultura a los jugadores del equipo de fútbol chapecoense. Dan Sister, de nuestro canal aliado Ban News, tiene los detalles. Un saludo. Tras el velorio colectivo en el estadio Arena Condá, brasileños de todas partes del país se despidieron de los cuerpos. Muchas víctimas del accidente que conmocionó al mundo no son nacidas en Chapecó, así que sus entierros se llevaron a cabo en distintas ciudades. Este hombre que viajó optimista hasta Colombia es el presidente del club, Sandro Palaoro. En su entierro en la tierra del chapecoense, las flores y el sentimiento de todos son la prueba de que él era tan amado como los jugadores. En Río de Janeiro, el reportero de Fox Sports, Victorino Sherman, fue velado en la sede del Flamengo por haberse declarado aficionado a este equipo. Su compañero, Deva Pakovic, va a descansar en la ciudad de San José de Río Preto. Parientes nunca se olvidarán de quien narró esta gran intervención en el último minuto ante San Lorenzo, que le dio al chapecoense el cupo a la final de la Copa Sudamericana. El arquero Danilo, el gran protagonista de esta jugada, fue enterrado en la ciudad de Cianorte, en Paraná. El adiós al volante Cleber Santana empezó en la sede del Sport Club de Recife, su primer equipo, antes de la cremación en el cementerio Morada da Paz. Mientras tanto, en Campos dos Goytacazes, ciudad ubicada al norte de esta ciudad, el cuerpo del delantero Bruno Rangel salió de la Cámara Municipal donde fue velado y tras un gran cortejo llegó al cementerio Campo da Paz, donde hinchas, familiares y amigos, algunos con la verde del chapecoense, se despidieron del mayor artillero de la historia de este club con muchos aplausos. Que descansen en paz. Desde Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión. En Cuba, las cenizas del expresidente Fidel Castro ya están reposando en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. Los restos partieron en una procesión que comenzó en la Plaza de la Revolución de esa ciudad. El entierro se realizó en ceremonia privada a la que asistieron familiares y presidentes, entre ellos Nicolás Maduro, jefe de Estado de Venezuela. Las cenizas fueron colocadas en un mausoleo al lado de monumentos a José Martí y otros héroes cubanos. En Brasil, cientos de personas manifestaron en las principales ciudades para exigir medidas que pongan fin a la corrupción. El detonante fue un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Senado. En el país solicitan el retiro de la propuesta y la defensa de la independencia de las instituciones que combaten la situación. El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, anunció su renuncia por motivos familiares tras 8 años como jefe de gobierno y 10 como líder del conservador Partido Nacional. El mandatario se refirió así a los sacrificios por parte de su familia durante su gestión. La decisión se hará efectiva el próximo 12 de diciembre. En Pakistán, 11 personas murieron, en su mayoría por asfixia, tras un incendio en el Hotel Regent Plaza, en la ciudad de Karachi. El fuego inició durante la madrugada en la cocina del recinto de 4 estrellas y fue subiendo por sus 6 pisos. Otras 75 personas están heridas. Se desconocen las causas del accidente. Bien, amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso, continuamos con más información. Ya venimos.
Luis Ramírez necesita con urgencia Rocaltrol o el genérico calcitriol de 0,50 o 0,25 miligramos. Favor comunicarse al número 0416-169-6760. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano y el duelo entre los Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui que usted pudo disfrutar a través de las pantallas de Venevisión. Los larenses intentaron extender su liderato en la tabla general, pero terminaron cayendo 4-3 en Puerto La Cruz. A pesar de haber iniciado el choque con un jonrón de Carlos Rivero en el mismo primer inning y mantener la pizarra en 0 hasta el último tercio del compromiso, los crepusculares perdieron la ventaja en la pizarra cuando Tomás Telis conectó un doblete impulsor de 2 rayitas en el séptimo inning, seguido de un cuadrangular de Luis Jiménez por el centro del campo con un hombre en base en el octavo capítulo que selló la victoria local de 4-3. Ganó Sean Donatello y perdió Melvin Mercedes. Aquí en Caracas, Tiburones de La Guaira vapuleó a Navegantes del Magallanes 11-5 y además lo envió al fondo de la tabla. Un segundo tercio del juego fatal para los turcos con rallies de 4 y 5 anotaciones en el quinto y sexto inning respectivamente, con José Castillo y Brian Bargamy en papel estelar. Revolcando ambos 3 anotaciones, abrieron la brecha lo suficiente para que los escuadros se llevaran su victoria 24 de año. Ganó Emilio Guerrero y perdió Alex Zanavia. En tanto en Maracaibo, Leones del Caracas derrotó a Águilas del Zulia 2-1. Un jonrón de Reinaldo Rodríguez por el centro en el cuarto inning adelantó a los rapaces, mientras que Caracas volteó la pizarra en el octavo con dobletes productores de Henry Rodríguez y Félix Pérez. Ganó Kramer Smith y perdió Silvino Bracho. Mientras que en Maracay, Bravos de Margarita derrotó a Tigres de Aragua 8-7. Los insulares anotaron 7 rayitas entre el segundo y el quinto inning, con Sean Halton en plan estelar a irse de 4-3 con jonrón, 4 remolcadas y anotada. La victoria fue para Luis Chirinos y la derrota para Daniel Hurtado. En notas del fútbol nacional, el Zamora picó adelante en la gran final de la temporada 2016 tras derrotar al Zulia 2-1 en el partido de ida disputado en Barinas. Luciano Guaycochea adelantó al cuadro petrolero al minuto 8, mientras que César Martínez y Jordan Osorio remontaron por los barineses. La vuelta será el próximo domingo en el Pachencho Romero de Maracaibo. En Italia, la Roma se llevó el derbi de la Capitale ante la Lazio con marcador de 2-0. Kevin Strootman al 64 y Ratia Nainggolan al 77 le dieron el triunfo al cuadro de la Loba, que se mantiene en el segundo puesto de la Serie A. En Inglaterra, el Manchester United dejó escapar los 3 puntos ante el Everton y empató en Goodison Park a un tanto. Zlatan Ibrahimovic adelantó a los Diablos Rojos al minuto 42, mientras que Leon Baines igualó de penal al 89. En el otro choque del día, en la Premier League, Bournemouth remontó ante Liverpool y lo derrotó 4-3. En España, el Valencia y el Málaga igualaron a 2 tantos en Mestalla. Rodrigo y Álvaro Medrán anotaron por el cuadro Che, mientras que Pablo Fornals hizo lo propio en par de oportunidades por el equipo andaluz. Y hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Ricky Martin y su nueva casa en Los Ángeles. El cantante adquirió una nueva mansión en Los Ángeles por $13,5 millones en una distinguida zona. La lujosa propiedad de más de 11.000 pies cuadrados de área fue construida en el año de 1953 y remodelada en el 2014, así lo reseñó People en español. Ricky disfrutará de 7 habitaciones, 9 baños, sala de cine, bar, cava con capacidad para 800 botellas de vino, una piscina de 2.000 pies cuadrados y parqueadero para 9 autos luego de que culmine su gira. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Y Bob Dylan envió unas palabras para la ceremonia del Premio Nobel.
El cantante agradeció a la Fundación Nobel 2 meses después de haber recibido el premio de la literatura y entregó un discurso que será leído durante el banquete. Se trata de unas palabras para el final de la ceremonia el 10 de diciembre. Desde que la Academia Sueca anunció el premio, Dylan ha parecido no querer darse por enterado. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Seguimos con San Luis y el concierto que ofrecieron en Caracas. El dúo venezolano llenó de romanticismo nuestra ciudad con El Plan. Para los hermanos Santiago y Luigi fue muy especial poder demostrarle a toda Venezuela lo mucho que les gusta cantar en vivo y la emoción que tienen de estar presentando sus nuevas canciones. Para el 2017 tienen previsto presentar una nueva canción, un videoclip, otra colaboración y llevar su música a países a los que nunca han llegado. Dejaron mis palabras sobre tu alma, que pensaron tu mirada y cayeron en tu corazón. Y Valeria Vespoli se coronó como virreina del Miss Supranational 2016. Nuestra soberana fue la primera finalista del Miss Supranational 2016, certamen realizado en Polonia el pasado viernes, donde resultó ganadora la representante de India. Valeria es la primera venezolana en lograr llegar al cuadro final de este importante concurso. Alejandro Fajardo fue el responsable de la elaboración de todos los trajes de gala que ella usó. Por su parte, Douglas Tapia fue quien diseñó el traje típico, inspirado en el joropo como baile tradicional. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de La Melodía Perfecta junto a la superbanda de Venezuela, Guaco. Yo soy Carilis Cuadros, les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Y te lo tengo que decir. Y me atreví a poner a un lado el miedo y desnudar mi corazón, liberando las palabras que he ocultado por error. Te lo tengo que decir. La melodía perfecta. 5 estrellas, papá. Escúchame, te lo tengo que decir. Eres lo más hermoso para mí, que sin tu boca no puedo vivir. Eso te lo vine a decir. Escúchame, que mi vida es para ti. Te lo tengo que decir. El cielo me habló el día que te conocí. Amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa, pero al regreso en la entrevista a Venevisión, Milagro Zambrano estará conversando con el diputado Ricardo Sanguino en la entrevista a Venevisión, diputado a la Asamblea Nacional por el PSV. Los comentarios y preguntas puede hacerlos a través de @NoticieroBB. Los esperamos en la próxima parte. Ya venimos. Carmen Sánchez necesita con urgencia 4 donantes de sangre de cualquier tipo. Las personas que deseen colaborar, a favor dirigirse a Clínica Santa Sofía. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en entrevista a Venevisión nos acompaña el diputado Ricardo Sanguino, diputado por la Asamblea Nacional por el PSUV. Bienvenido, diputado, a entrevista a Venevisión. Sí, gracias. Buenas tardes, Milagro, por invitarme a tu programa. De inmediato vamos a pasar a tocar algunos temas que han despertado interés, entre esos, bueno, la emisión de nuevos billetes y este nuevo cono monetario que ya comienza a conocer el país. Se habla de una emisión a partir del 15 de diciembre de nuevos billetes de 20.000, de 10.000, de 5.000, de 2.000, de 1.000 y de nuevas monedas también, 3 nuevas monedas de 10, 50 y 100 bolívares. Con esto el gobierno reconoce el que ha perdido la moneda su valor ya al sacar esta nueva emisión de billetes. ¿Y cómo va a pasar todo este trance? ¿Qué va a pasar con las monedas que hasta ahora tenemos? ¿Cómo se va a iniciar todo este cambio del cono monetario? Fíjate, lo primero que tenemos que decir es que en el comportamiento económico del país se han dado una serie de acciones contra lo que es la política económica del Estado venezolano y de nuestro gobierno, que todos sabemos que está orientada
a favorecer a las grandes mayorías. Y se han dado una serie de ataques. Nosotros la hemos definido guerra económica. Definida por nosotros, negada durante mucho tiempo por los opositores y aceptadas en la mesa del diálogo con el acuerdo que se firmó y que el país conoce. Uno de esos ataques dentro de la guerra económica, que es un ataque financiero al comportamiento de la economía, que se viene dando en el tiempo y que ha generado un incremento inusitado en los precios de los bienes y servicios. Hay que se conoce, unas variaciones, unas definiciones en términos económicos como inflación, y que ha sido cada vez más voraz el incremento de precios. Desde luego el Estado venezolano ha tomado una serie de medidas de carácter económico, de carácter monetario, que tiene que ver con la modificación del cono monetario. Lo primero que va a salir es el billete de 500. Es el de 500 simultáneamente con el de 5.000. Después viene 1.000, con 10.000, 2.000, con 20.000 y unas monedas de 10, 50, 100 y 50, mientras se da el proceso natural de desaparición de los billetes. No se trata de reconocer, sino, bueno, hay una realidad, tú tienes que corregir esa realidad, pero la tienes allí. Recientemente el pueblo venezolano pudo observar el pasado viernes cómo un ataque cibernético al sistema financiero venezolano generó problemas en las transacciones de compra de bienes y servicios, porque el pueblo no pudo tener acceso a lo que es la transacción electrónica, la utilización de la tarjeta de débito o igual lo de crédito, las transacciones electrónicas. Eso generó problemas. Pero debo decirte algo más, Milagro, que tú conoces, porque en la conversación que tuvimos eres del Táchira y conoces la realidad de la frontera. Pero antes de la realidad de la frontera, y aprovechando que usted tocó el tema de inflación, ¿cuál sería la cifra que se maneja de inflación para este año? Porque se habla de que ha sido un año duro económicamente. El ministro Faría decía que el año 2017 no iba a ser difícil, a pesar de los pronósticos que sí hay por parte de algunos economistas que dicen que va a ser mucho más difícil que el año 2016. ¿Cuáles serían las cifras de inflación que nos puede hablar usted ya en diciembre de este año? Los cálculos los realiza y quien lleva registro sobre la variación de los precios de los bienes y servicios es el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística. Todas las demás enunciados que salen por allí de economistas contrarios al gobierno o con no oposición, uno les respeta su posición, no son ciertas, porque nadie lleva registro de eso, registros científicos, metodológicos. Quien lleva eso es el Banco Central. Hay personas que anuncian cifras estrambóticas. Yo he oído a profesionales de la economía de hablar de 12.000%. Por Dios, eso no es verdad. Hay unos que han hablado de 250%. Hay otros que dicen que al final puede ser 500. Esperemos, pues cada quien sabe cómo funcionan las cosas. Lo que sí podemos decir... Lo cierto es que se ha perdido el valor adquisitivo de la moneda producto de la inflación. Y preocupa pensar en un año 2017 peor que el 2016, aunque el gobierno diga que la estabilización de los precios del petróleo pudiera mejorar la economía. ¿Cuál es cómo vislumbra este panorama? En la inflación, hay inflación que es inducida y hay estudios econométricos llevados por el Banco Central de Venezuela que una alta incidencia de la inflación proviene de lo que todos conocemos el dólar today. Esos son estudios realizados por el Banco Central de Venezuela aplicando técnicas de la econometría y modelos econométricos. Dichos inclusive por el presidente del Banco Central, Nelson Merente, lo dijo el pasado sábado en la reunión extraordinaria que tuvimos en el Consejo Nacional de Economía. Al ser eso así, significa que hay un nivel de inflación que es estructural, pero hay otro que es inducido. Y nosotros actuamos contra el estructural y el inducido. El hecho de que usted haya tenido un comportamiento en los niveles de precios este año no significa que el año que viene, que por demás está en 3 o 4 semanas para que finalice el 2016, que debe repetirse lo que aconteció en el año 2016. No, el Estado adopta una serie de medidas de política económica
Y viene un anuncio de unas medidas económicas que va a adoptar el presidente Nicolás Maduro, que incluye medidas económicas, y dentro de las medidas económicas vendrán medidas de carácter de política monetaria, vendrán medidas de incentivo a la producción real de la economía. O sea, no podemos esperar, y el gobierno en eso está bien claro, que se va a repetir en el año 2016, en el año 2017, lo que aconteció en el 2016. ¿Usted cree que entonces cómo va a estar la economía para el año 2017? Nosotros somos optimistas porque lo hemos venido observando desde el Consejo Nacional de Economía que coordina el vicepresidente Aristóbulo Istúriz y en el cual participan importantes sectores privados nacionales, grupos empresariales importantes y que han acudido religiosamente a las reuniones. De allí han salido propuestas para la aplicación de medidas y hemos mejorado sustancialmente. Lo reconozco, no hemos podido eliminar las colas de los centros de distribución fundamentalmente privados y de determinados sectores en las ciudades capitales del país en centros de distribución de alimentos. El gobierno nacional adoptó un sistema de distribución a través de los comités locales de abastecimiento de producción, incentivó la producción. Estamos atendiendo aproximadamente a 4 millones de hogares con los CLAP. Eso da una cifra aproximadamente de 16 millones de personas. Diputado, y quiero aprovechar porque el Consejo Nacional de la Economía hizo propuestas y entre ellas está el aumento de la gasolina. ¿Podría ser el aumento de la gasolina una de las medidas que se anuncie este 6 de diciembre? Bueno, esperemos que el presidente lo anuncie. Yo no puedo hablar por el Ejecutivo Nacional. Es una decisión del presidente de la República. Se han hecho esa propuesta. Inicialmente nosotros la propusimos por allá cuando iniciamos, en enero, febrero, marzo, por allí, y se adoptó. Y se dijo que estaba pendiente posteriores ajustes y así se le aclaró a nuestro pueblo. El gobierno nacional está evaluando, hay un grupo de profesionales de la economía. Se recogió el sábado una serie de propuestas que le fueron entregadas al presidente Nicolás Maduro. Mañana, en el Consejo Nacional de Economía, se llevarán el trabajo que realizó un grupo que se nombró por decisión del vicepresidente Istúriz, y vamos a ver qué sale de allí y se le propone al presidente. En materia cambiaria, ¿cuáles son las propuestas que le han presentado al presidente ya de cara a estos anuncios? Algunos especialistas en la materia hablan de liberar el control de cambio para poder controlar todo este tema económico que está afectando a Venezuela. Por otra parte, siempre el sector oficial ha dicho, y entre ellos el vicepresidente, el diputado Pedro Carreño, que el control oficial más que una medida económica es una medida política. Entonces, ¿cómo se hace para llevar esto sobre todo por el bienestar del país? Bueno, es una medida de política económica, es una medida de política cambiaria. Y siempre en todos los programas que nosotros hemos asistido en todos estos tiempos y en los 10 años más que tiene el control de cambio, hemos explicado las razones que llevaron a la adopción de esa medida. Allí lo que se busca y se ha propuesto, hay muchas propuestas de habilitar algo que tiene que ver con lo que se utilizó muchas veces era el dólar permuta, que era la colocación de bonos de deuda pública denominados en divisas transables en bolívares y de manera de dinamizar ese mercado. Ya nosotros tenemos la Bolsa Pública de Valores que opera y a través de ella pudieran hacerse transacciones. ¿Eso qué significa? Usted compra unos bonos de deuda pública soberanos y usted los transa en el exterior y puede cumplir u honrar compromisos de importación de bienes o de servicios. Esa es una vía. Y hay otros que han hablado de una propuesta de ir a una unificación cambiaria. Pero no ha habido, entre las propuestas que yo he visto y que se han debatido, el levantamiento del control de cambio. Recordemos que... ¿Por qué no se levanta el control de cambio? Fíjese, en la oportunidad y en el tiempo que uno hemos estado aquí en Venezuela, cuando se han adoptado las políticas de control de cambio es porque se han generado salidas inusitadas de capitales
algunos sostienen porque no hay confianza, otros sostienen porque los excedentes que han obtenido los han sacado en el exterior, etc. Bueno, todo eso está planteado, el establecimiento de la confianza entre todos. Cuando hablamos de confianza, los empresarios tienen confianza en las políticas del gobierno y el gobierno tiene que tener confianza en los empresarios y en sus propuestas, porque eso es una de las cosas que nosotros hemos pedido, la transparencia y una nueva ética empresarial en el cual todos trabajemos por el bienestar del país. ¿Por qué aplicamos el control de cambio? Bueno, para ir evitando lo que se sucedió. Pero después del control de cambio ha existido una cantidad de mecanismos, CADIVI, CIMADI, el CIDME, el CICAT 1, el CICAT 2, el DICON, el DIPROM, y el gobierno no ha logrado con esto llegar a estabilizar un poco el mercado, porque el dólar ahora y en los últimos días ha tenido unos niveles bastante elevados que preocupan a la población y afectan a la economía. Cuando habla del dólar, se habla de un solo dólar, es el dólar today. Nadie sabe qué se transa allí, ¿y cómo hace el gobierno? Quiénes son los oferentes, quiénes son los demandantes. Hay el dólar protegido, el 10 y el DICON, que es el que provee el Estado venezolano en lo que ha llamado el presidente Nicolás Maduro la acupuntura de las divisas, entregar divisas para las áreas prioritarias, el motor agroalimentario, el motor de los medicamentos y todo lo que tiene que ver con la fabricación de productos de aseo personal. Allí se ha destinado lo fundamental y la medida que hemos obtenido. El pueblo debe saber que el país dejó de percibir un 70% menos de los recursos en divisas provenientes de la exportación petrolera, producto de la caída de los precios del petróleo. Aspiramos y esperamos que con los acuerdos que se han firmado en la OPEC y los países no productores o productores que no son miembros de la OPEP, de ir a una estabilización del mercado petrolero, de un límite en la oferta, se logre una estabilización de los precios del petróleo y podamos percibir mayores recursos provenientes del petróleo, aunado desde luego con el incremento de las exportaciones no tradicionales que el gobierno venezolano está empeñado y estamos todos empeñados en impulsar, buscar una vía alterna que nos provea divisas distintas del origen petrolero. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero quisiera leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Dice, pregúntale al diputado, esto lo dice Moyano Consultores, entrevista BB, pregúntale al diputado por qué han esperado tanto para la emisión del nuevo cono monetario. Otro dice, diputado, ¿por qué su bancada se empeña en responsabilizar a otros sectores y no responde a lo que se le pregunta? Está consciente de que los nuevos billetes equivalen a millones ante la eliminación de 3 ceros, ese es Abel Gallardo. ¿Qué nos puede comentar? Sí, bueno, siempre ha sido esa la posición. Puedo comentarte, yo vi un programa de un economista no vinculado a nosotros, en donde él reconoció que un importantes sectores del empresariado venezolano sacaron del país inmensas cantidades de dólares. Y dijo, bueno, traigan los dólares, inviértanlos en el país. Esos dólares que fueron obtenidos aquí de la política venezolana, tráiganlo. Y por eso ya hacemos el llamado, y eso es parte del diálogo en el área económica. Vengamos todos a trabajar por Venezuela. Yo no puedo estar diciendo que eso depende de millones. Depende de lo que usted tenga, lo que usted pueda comprar con lo que tiene. No puede comparar lo que pasó allá atrás. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Vamos de aquí hacia adelante. Diputado, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista de Venevisión. Estaremos atentos de los anuncios del presidente este martes. Ahora nosotros retornamos con nuestro compañero Néstor Brito. Muchísimas gracias, Milagros. Amigos, y de esta manera finalizamos la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.